Hola a todos, mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a Trading en la Nueva Era. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que yo creo que a todos ustedes les va a interesar bastante, y para eso tengo de invitado a mi querido amigo Marcelo, que es un conocedor total del mundo de las finanzas. Y hoy, Marce, vamos a hablar de un tema que realmente genera bastante debate en el mundo de lo que serían las finanzas, que es la diferencia entre el trading online y la inversión. Si te gustaría presentarte por favor a la cámara y también comentarnos un poquito al respecto de este tema. Hola Gonzalo, gracias, es un placer estar acá y tener esta conversación sobre un tema tan relevante en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Creo que a todos nos pasó en algún momento que tenemos unos ahorros y queremos empezar a invertir o hacer algo con nuestro dinero y llegamos a sentirnos abrumados por la cantidad de información que está disponible ahí afuera. Así que, bueno, uno de repente no sabe qué hacer o qué es lo mejor para uno, así que es importantísimo este tema de conversación realmente. Tenés toda la razón, Marce. A mí al menos me ha pasado que por todo ese acceso a información que hay hoy en día, a veces te encontrás con consejos que son contradictorios, información que es un poco compleja y en general todo ese exceso de datos que hay en las redes sociales puede llegar a confundir bastante a aquel que está tratando de tomar sus decisiones financieras. Entonces, por eso en este episodio hoy vamos a hablar sobre esa diferencia fundamental que hay entre el trading online y la inversión, que son temas que a veces se pueden confundir un poco por las similitudes que hay entre ambos. Entonces, Marce, vamos a comenzar por lo básico. ¿Será que puedes ofrecernos una breve definición de lo que es el trading online y lo que es una inversión? Perfecto. Bueno, tenemos el primer concepto que es el trading online, que es la práctica de comprar y vender contratos basados en activos financieros como acciones, divisas o criptodivisas. A través de plataformas de trading online generalmente se hace esto. Los traders buscan obtener beneficios en el corto plazo especulando con el movimiento de los precios de los mercados financieros. Cabe destacar que en el trading online, especialmente en la modalidad de los contratos por diferencia o CFDs, la propiedad o el activo del activo no suele ser el objetivo. En lugar de ello, el trader adquiere un contrato que le permite especular sobre las fluctuaciones del activo. Esto significa que puede beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas del precio sin necesidad de poseer físicamente el activo. Por el otro lado, tenemos la inversión, que implica adquirir activos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, con el fin de lograr generar ingresos o aumentar el valor del capital con el tiempo. Algunos ejemplos de activos para inversión a largo plazo incluyen acciones de empresas, bonos corporativos o gubernamentales para generar ingresos mediante intereses, y bienes raíces para obtener ingresos por alquileres y apreciación del valor. Entiendo, Marce. Entonces, ¿vos podrías decir quizás que la principal diferencia entre ambos es el periodo de tiempo que duran? Una de las diferencias claves es el horizonte temporal. El trading online se enfoca en ganancias potenciales a corto plazo, mientras la inversión se trata más de resultados en el largo plazo. En contraste con la inversión, el trading suele ser más especulativo y exige un monitoreo constante del mercado. Los traders buscan ganancias a corto plazo aprovechando las fluctuaciones de precio, lo que requiere un análisis técnico y gráfico detallado para identificar patrones y tendencias. Debido a la volatilidad del mercado, el trading implica un seguimiento continuo y decisiones rápidas. Claro, mientras que en la inversión necesitamos contar con una estrategia un poco más definida. Correcto, así es. La inversión se caracteriza por un enfoque a largo plazo y una estrategia definida. Los inversores analizan la salud financiera y el potencial de crecimiento de las empresas o activos en los que invierten, y conforman carteras diversificadas que buscan equilibrar periódicamente. Evidentemente, Marce, ambos conllevan riesgos y me gustaría profundizar un poco en este tema de los riesgos, porque creo que sería muy valioso para nuestra audiencia entender mejor estos aspectos antes de meterse de lleno a alguna de estas opciones. Según vos, ¿cuáles son los riesgos que crees que están asociados a cada uno de ellos? Bueno, en el trading online los riesgos pueden ser mayores debido a la volatilidad del mercado y la posibilidad de pérdidas rápidas. Los traders también pueden caer en algo que se llaman las trampas emocionales,
como la codicia o el miedo que pueden llevar a decisiones impulsivas. En la inversión los riesgos también existen, evidentemente, pero tienden a ser más moderados, especialmente si se adopta un enfoque diversificado y de largo plazo. Mencionaste ahí recién, Marce, las trampas emocionales. ¿A qué exactamente te referís con eso? Bueno, cuando se mencionan las trampas emocionales en el contexto del trading online o la inversión, se refiere a respuestas emocionales y a menudo irracionales que pueden experimentar los traders e inversores en ciertas situaciones del mercado. Estas trampas emocionales pueden influir en las decisiones financieras y llevar a resultados no deseados. O sea, serían sentimientos como codicia, miedo, euforia. Exacto. Por ejemplo, el exceso de confianza. Cuando uno tiene un éxito inicial en el trading o en las inversiones, puede generar un exceso de confianza que lleva a los traders e inversores a tomar riesgos imprudentes y subestimar el potencial de pérdida. O, por ejemplo, la euforia. Los traders e inversores pueden dejarse llevar por la euforia de mercados alcistas, comprando activos sin realizar un análisis adecuado y tomando decisiones impulsivas que pueden llevar a pérdidas. Claro, acá, Marce, creo que el psicotrading entra a jugar un papel importantísimo. Para el que no lo sepa, el psicotrading es, vamos a decirle, una especie de herramienta que nos ofrece diversas cosas muy valiosas para desarrollar disciplina, paciencia y el control emocional necesario para navegar los mercados con mayor efectividad. Pero creo que va a ser un tema que va a necesitar de mucha más profundización. Sí, me encantaría, quizás en el próximo episodio. Realmente. Ahora bien, Marce, además de las trampas emocionales, ¿cuál vos considerás que es el mayor desafío al que se enfrentan tanto los traders como los inversores en el mercado financiero actual? Bueno, creo que sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan es la incertidumbre. Los mercados pueden ser impredecibles y estar influenciados por una serie de factores como noticias económicas, políticas, eventos mundiales. Y esta incertidumbre puede dificultar la toma de decisiones informadas y puede llevar a la volatilidad de los mercados. Sabes que sí, tenés toda la razón en esto. Y el ejemplo que se me viene más rápido a la mente en este caso sería la pandemia de COVID-19 en 2020, fue hace nada. Provocó una disrupción económica súper generalizada y una gran incertidumbre en todos los mercados financieros. Me acuerdo que las restricciones a la movilidad, el cierre de los negocios y el temor a la enfermedad en general llevaron a una caída brusca de los precios en las acciones, especialmente en sectores como el turismo y la aviación, por ejemplo. Y también otro desafío importante para los traders e inversores puede ser la creciente complejidad y evolución de los mercados financieros. Mantenerse actualizado es un tema también y adaptarse a los cambios. En resumen, la capacidad de gestionar y adaptarse a la incertidumbre es crucial para tener éxito en el mundo financiero actual. Y una última pregunta, Marcel. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que está considerando adentrarse en el mundo del trading online o la inversión? Bueno, para aquellos interesados en el mundo del trading es fundamental embarcarse en un proceso de educación financiera sólida. Esto implica comprender los conceptos básicos del mercado, las diferentes estrategias de trading, el análisis técnico y fundamental, así como la gestión de riesgos. Existen diferentes recursos disponibles como libros, cursos online, seminarios, plataformas educativas que pueden ser de gran utilidad para adquirir los conocimientos necesarios. Toda la razón, Marce. Y de hecho, que toda la audiencia lo sepa, en Derib.com pueden visitar nuestro Derib Blog, que es un portal que está lleno de información valiosa para que puedan seguir aprendiendo todo lo que ustedes desean sobre el mundo del trading. Van a encontrar artículos, guías, tutoriales y análisis de mercados súper actualizados, así que no duden en escanear el código QR que va a aparecer en pantalla para poder acceder a nuestro blog. Y también me gustaría agregar, Marce, que es súper recomendable practicar en una cuenta demo. Estas son cuentas, para el que no lo sepa, que simulan lo que sería un entorno libre de riesgos, donde se pueden poner en práctica las estrategias aprendidas, familiarizarse con las plataformas de trading y también desarrollar la confianza necesaria para tomar las decisiones de manera informada.
Exacto, ese es un buen consejo, Gonza. Y en cuanto a la inversión, la clave reside en la elaboración de un plan financiero sólido. Este plan debe contemplar los objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo, la tolerancia al riesgo del inversor y la diversificación del portafolio. Y por último, por supuesto, practicar la paciencia y la disciplina, que son virtudes fundamentales para el inversor exitoso. En definitiva, el trading online y la inversión financiera son diferentes enfoques para participar del apasionante mundo financiero. Cada uno posee sus propias ventajas y desafíos a los que hay que sobreponerse, desde la importancia de la educación financiera hasta la necesidad de mantener la calma en momentos de alta volatilidad. Hoy exploramos las claves para navegar con éxito el apasionante mundo financiero. Sea cual sea el camino que elijas, recordad siempre invertir con prudencia, mantener una perspectiva a largo plazo y buscar, por supuesto, el crecimiento personal. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Marce, por compartir tus conocimientos hoy con nosotros. Ha sido un placer, Gonza. Muchísimas gracias por la invitación. Y a nuestra querida audiencia, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Trading en la Nueva Era y esperamos verte en el próximo episodio. Este episodio fue presentado por Deriv. Trading para todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. No olvides suscribirte y darle me gusta. Si tienes algún comentario, déjanos saber abajo.